Mi familia me forzó a casarme con el socio psicópata de mi padre para salvar el negocio. Cuando finalmente escapé, años después fui yo quien compró la empresa familiar y los obligué a reportarse a mí. Aún recuerdo el día en que mi vida cambió para siempre. Estaba terminando mi proyecto final de arquitectura sustentable, mi mayor orgullo hasta ese momento. Con 25 años tenía todo planeado: graduarme con honores, unirme a un estudio internacional en Barcelona y, eventualmente, desarrollar mis propios proyectos enfocados en viviendas ecológicas accesibles. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Pero esa noche, mi padre, Carlos Mendoza, propietario de Constructora Mendoza, la empresa familiar con más de 100 años de historia, me citó en su despacho junto con mi madre y mi hermano menor. Su rostro demacrado y ojos enrojecidos me alertaron que algo grave sucedía. Elena, la empresa está al borde de la quiebra, confesó, mientras su voz se quebraba. Cometí errores financieros graves, invertimos en proyectos que fracasaron, y ahora debemos millones al banco. Mi madre sollozaba silenciosamente, mientras mi hermano Miguel, quien apenas había comenzado la universidad, miraba al suelo, devastado. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, pregunté, aunque un escalofrío recorrió mi espalda, como si ya intuyera la respuesta. Héctor Salazar, nuestro socio minoritario, está dispuesto a invertir el capital necesario para salvar la empresa, explicó mi padre, evitando mirarme directamente. Pero tiene una condición. No. La palabra salió de mi boca antes de que mi cerebro pudiera procesarla completamente. No lo haré. Elena, por favor, suplicó mi madre. Son 300 familias que dependen de la constructora. Tu abuelo construyó este legado desde cero. Mi padre se levantó, acercándose a la ventana que daba hacia el antiguo edificio de la constructora. Héctor siempre ha estado interesado en ti. Es un buen partido. Tiene contactos internacionales, prestigio. Es un psicópata, exclamé, recordando las pocas veces que había coincidido con él en eventos empresariales. Siempre con esa mirada fría, calculadora, tratando a los empleados como objetos desechables. Tiene 40 años, papá. Es 15 años mayor que yo. Es solo un matrimonio, intervino Miguel por primera vez. No tienes que amarlo. Podríamos salvar todo lo que el abuelo construyó. Los miré incrédula. Mi propia familia vendiendo mi futuro como si fuera una transacción comercial más. No puedo creer que me estén pidiendo esto. ¿Cómo pueden llamarse familia y tratarme como moneda de cambio? La discusión se extendió por horas, entre lágrimas, gritos y súplicas. Sentí cómo mi determinación se erosionaba lentamente. Cuando mi padre mencionó que perderíamos nuestra casa, que Miguel tendría que abandonar sus estudios y que cientos de empleados quedarían en la calle, algo dentro de mí se quebró. Una semana después, me encontraba frente al altar, con un vestido de novia que no había elegido, junto a un hombre al que despreciaba. Mientras pronunciaba votos que no sentía, juré silenciosamente que encontraría la manera de escapar de esa prisión. El matrimonio con Héctor resultó peor de lo que imaginaba. Desde el primer día dejó claro que yo era una adquisición más en su colección de trofeos. Me instaló en su lujosa mansión, donde me asignó un ala separada y esperaba que cumpliera el papel de esposa decorativa, hermosa, callada y disponible cuando él lo requiriera. «Olvídate de trabajar como arquitecta», me dijo la primera noche, mientras revisaba documentos en su estudio. «Mi esposa no necesita trabajar. Aparecerás en eventos sociales, serás la cara amable de nuestros proyectos inmobiliarios y nos darás herederos. Es todo lo que requiero de ti». Intenté argumentar, mencionar mi título, mi pasión por los proyectos sustentables. Él simplemente se rió, como si hubiera dicho algo absurdamente infantil. «Elena, entiende tu posición. Tu padre está prácticamente arruinado. Yo salvé el apellido Mendoza de la vergüenza pública. A cambio, obtengo una esposa joven y hermosa. Es un trato justo en el mundo empresarial». Los primeros meses fueron un infierno de humillaciones sutiles. En las cenas con socios, Héctor menospreciaba cualquier opinión que yo expresara sobre arquitectura o construcción. «Mi esposa tiene ideas muy creativas», decía con esa sonrisa condescendiente. Pero en la vida real, los negocios funcionan con números, no con sueños. Una tarde, descubrí accidentalmente documentos sobre los últimos proyectos residenciales de la constructora. Revisando los planos y especificaciones, noté algo alarmante. Estaban utilizando materiales de calidad inferior a los aprobados en los permisos originales. Cuando confronté a Héctor, su reacción fue aterradora. Su rostro se transformó, mostrando una frialdad que nunca había visto.
No te metas en mis negocios. Elena, tu único trabajo es sonreír y ser hermosa. Si interfieren en mis operaciones, tu padre será el primero en sufrir las consecuencias. Esa noche, encerrada en mi habitación, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero mientras el dolor me consumía, una determinación profunda comenzó a formarse. Si quería liberarme de Héctor y algún día proteger a mi familia y el legado de mi abuelo, necesitaba ser más inteligente. Necesitaba un plan. Comencé entonces mi vida doble. Durante el día, interpretaba a la perfección el papel de esposa trofeo de Héctor Salazar. Por las noches, estudiaba secretamente finanzas, derecho corporativo y gestión empresarial. Registraba meticulosamente cada irregularidad que descubría, creando un archivo detallado de todas las actividades cuestionables de Héctor y la constructora. Lo que no sabía entonces era que ese sería el comienzo de mi transformación, de víctima a estratega, de prisionera a dueña de mi destino. Mi vida con Héctor se convirtió en una rutina meticulosamente controlada. Cada mañana me despertaba en mi habitación solitaria, esa que él nunca compartía conmigo excepto cuando decidía cumplir con sus deberes maritales. Momentos que yo soportaba con la mente enfocada en mi plan de escape. Las mañanas estaban dedicadas a mantenerme presentable. Citas en el salón de belleza, compras en tiendas exclusivas, todo pagado con una tarjeta que Héctor monitoreaba constantemente. Por las tardes, debía acompañarlo a reuniones de negocios donde me exhibía como un logro más, interrumpiéndome cada vez que intentaba aportar algo relacionado con arquitectura. Elena tiene ideas muy creativas, decía con esa sonrisa falsa que tanto detestaba, pero dejemos los negocios a quienes entendemos de números. Lo que Héctor ignoraba era que yo absorbía cada detalle de esas reuniones, cada nombre, cada proyecto, cada debilidad en sus estrategias. Por las noches, cuando él se encerraba en su despacho o salía con socios, yo documentaba todo meticulosamente en una libreta que escondía dentro del forro de mi colchón. Fue durante una de esas reuniones cuando descubrí la verdadera naturaleza de los negocios de Héctor. Estábamos con inversores interesados en un nuevo complejo habitacional económico al sur de la ciudad. Mientras los hombres hablaban, revisé disimuladamente los planos sobre la mesa. Estos materiales no cumplen con las normas sísmicas, pensé horrorizada al notar los cambios en las especificaciones técnicas. Esa noche esperé a que Héctor se durmiera y me escabullí a su estudio. Usando la clave de su computadora que había memorizado semanas atrás, accedí a los documentos completos del proyecto. Lo que descubrí me heló la sangre. No solo estaban usando materiales deficientes, sino que habían falsificado certificaciones de seguridad. Cientos de familias comprarían apartamentos que podrían colapsar en el primer temblor fuerte. Con manos temblorosas, copié los archivos a una memoria USB que oculté dentro del forro de un libro de arquitectura. Sabía que tenía en mis manos pruebas que podrían destruir a Héctor, pero también entendía que usarlas prematuramente significaría la ruina de mi familia y posiblemente mi propia seguridad. Los meses siguientes intensifiqué mi investigación. Descubrí que las prácticas fraudulentas no eran recientes. Había un patrón que se remontaba a cuando Héctor comenzó a ganar influencia en la constructora. Mi padre, presionado por deudas y problemas financieros, había cedido cada vez más control operativo a su socio. Una tarde, mientras Héctor estaba fuera de la ciudad, visité la oficina de mi padre en la constructora. Lo encontré envejecido, con la mirada perdida frente a papeles que parecía no comprender. «Papá, tenemos que hablar», dije cerrando la puerta. «¿Sabes lo que está pasando con los materiales en los proyectos nuevos?» Su reacción me confirmó mis sospechas. No era solo incompetencia. Mi padre sabía, al menos parcialmente, lo que ocurría. «Elena, no es tan simple», murmuró evitando mi mirada. Héctor encontró formas de mantener la empresa a flote. Sin esos ajustes, habríamos quebrado hace años. ¿Ajustes? ¿Así llamas a poner en riesgo vidas humanas? No es tan grave como piensas, intentó justificarse. Los márgenes de seguridad en arquitectura son exagerados. Estamos dentro de parámetros aceptables. Salí de su oficina devastada. Mi propio padre, el hombre que me había inculcado valores de integridad profesional, ahora justificaba prácticas que podrían causar tragedias. 3 días después, ocurrió lo inevitable. Un edificio de apartamentos construido por Constructora Mendoza 5 años atrás sufrió daños estructurales severos tras un sismo moderado. Varios pisos colapsaron parcialmente. El resultado: 12 heridos graves y una niña de 8 años fallecida bajo los escombros. Esa noche, mientras los medios cubrían la tragedia, Héctor llegó a casa furioso. No por las víctimas, sino por las implicaciones para el negocio. «Esto es un desastre mediático», bramó mientras arrojaba su maletín sobre el sofá. «Las acciones caerán y los bancos empezarán a revisar nuestros préstamos». Lo observé horrorizada. «Una niña murió, Héctor. ¿Es lo único que te preocupa?» Su mirada se volvió gélida.
No me vengas con sentimentalismos, los negocios tienen riesgos, y esto es simplemente un revés que manejaremos. ¿Manejarlo? ¿Cómo? Tu padre asumirá toda la responsabilidad. Diremos que supervisó personalmente ese proyecto y cometió errores de cálculo. Es el plan de contingencia que siempre tuvimos. En ese momento todo quedó claro. Héctor no solo era un socio abusivo y un esposo cruel, era un psicópata calculador que había planeado usar a mi padre como chivo expiatorio desde el principio. Esa noche tomé la decisión. Ya no podía esperar más. Era hora de ejecutar mi escape. Pero no sin antes asegurarme de reunir todas las pruebas posibles sobre los crímenes de Héctor. No solo recuperaría mi libertad, algún día regresaría para hacer justicia. El colapso del edificio desencadenó una investigación oficial. Como Héctor había planeado, mi padre fue llamado a declarar como principal responsable de la supervisión del proyecto. Verlo en las noticias, demacrado y nervioso, me destrozó el corazón, pero también fortaleció mi resolución. Los días siguientes fueron cruciales. Sabía que con Héctor distraído por la crisis, tenía una ventana de oportunidad que no podía desperdiciar. Durante meses había estado preparando mi escape en absoluto secreto. Un pasaporte falso obtenido a través de contactos que hice en mis escasas salidas sin supervisión. Una pequeña cuenta bancaria en el extranjero alimentada con el dinero que lograba desviar de mis gastos de belleza. Y lo más importante, copias de todos los documentos incriminatorios contra Héctor. La noche que elegí para escapar, Héctor tenía una reunión de emergencia con abogados y ejecutivos que se extendería hasta la madrugada. Esperé hasta confirmar que no regresaría temprano y puse en marcha mi plan. Señora, ¿está segura de que quiere salir tan tarde?, preguntó Manuel, el chofer, cuando solicité que me llevara al centro comercial a las 9 de la noche. Necesito comprar algo para Héctor. Una sorpresa. Mentí con la sonrisa que había perfeccionado durante esos 3 años de matrimonio forzado. Solo serán 30 minutos. En el centro comercial, entré por la puerta principal y salí inmediatamente por una lateral donde me esperaba un taxi que había reservado con anticipación. Me cambié de ropa en el vehículo, me puse una peluca oscura que contrastaba con mi cabello rubio natural y le pedí al conductor que me llevara a la terminal de autobuses. Desde allí tomé un bus nocturno hacia la frontera, donde un contacto me esperaba con documentación nueva. El corazón me latía tan fuerte que temía que otros pasajeros pudieran escucharlo. Cada vez que el autobús se detenía en algún control, sentía que me desmayaría de ansiedad. Pero lo logré. Crucé la frontera al amanecer con mi nueva identidad. Alejandra Cortés, diseñadora industrial de 28 años. La sensación de libertad al pisar otro país fue abrumadora. Lloré silenciosamente mientras observaba cómo el sol naciente bañaba las montañas. Era mi primer día como mujer libre después de 3 años de cautiverio. No podía contactar a mi familia. Sabía que Héctor los vigilaría, esperando que cometiera ese error. Mi padre, mi madre, Miguel, tendrían que creer que había desaparecido, al menos por ahora. Esa fue quizás la parte más dolorosa de mi escape. Me instalé en Estocolmo, Suecia, lo suficientemente lejos para sentirme segura. Elegí un país donde la arquitectura sustentable era valorada y donde, con mis conocimientos, podría construir una nueva vida. Con el poco dinero que había logrado reunir, alquilé un pequeño apartamento en las afueras y comencé a buscar trabajo. Los primeros meses fueron durísimos. Mi español con acento latinoamericano y mi inglés imperfecto limitaban mis opciones laborales. Comencé limpiando oficinas por las noches mientras estudiaba sueco durante el día. Vivía con lo mínimo, ahorrando cada corona que podía. Eventualmente conseguí trabajo como dibujante en un pequeño estudio de arquitectura. No era el puesto que merecía con mi formación, pero era un comienzo. Mis jefes pronto notaron mi talento y conocimientos, especialmente en arquitectura sustentable. «Tienes ideas muy innovadoras, Alejandra», me dijo Olaf, el dueño del estudio. «¿Dónde estudiaste exactamente?». Había preparado mi historia con cuidado. En una universidad pequeña. Tuve que dejar mi país por problemas familiares. Olaf no insistió, pero me ofreció la oportunidad de participar en un proyecto de viviendas ecológicas de bajo costo. Era exactamente el tipo de arquitectura que siempre había soñado desarrollar. Mientras tanto, seguía las noticias de mi país obsesivamente. La investigación sobre el derrumbe había concluido con multas menores para la constructora y ninguna responsabilidad penal para los directivos. Mi padre había renunciado por motivos de salud, según informaba la prensa. Héctor, por supuesto, emergió indemne y asumió el control total de la empresa. También me enteré de que Héctor había contratado investigadores privados para buscarme. En entrevistas declaraba estar devastado por la desaparición de su amada esposa y ofrecía recompensas por información. La farsa me revolvía el estómago, pero confirmaba que mi escape había sido exitoso. No tenía ni idea de dónde estaba.
Con el tiempo, mis diseños comenzaron a ganar reconocimiento en el círculo arquitectónico nórdico. Mi concepto de arquitectura segura y accesible ganó un premio importante que me abrió puertas en firmas más grandes. Siempre como Alejandra Cortés, construí gradualmente una reputación sólida en el campo de la arquitectura sustentable. 5 años después de mi escape, era socia en una de las consultoras de arquitectura más prestigiosas de Escandinavia, especializada en proyectos de renovación urbana sustentable. Había transformado completamente mi apariencia, mi acento, incluso mi forma de moverme. La Elena Mendoza que se casó con Héctor Salazar había muerto. En su lugar existía una mujer fuerte, independiente y respetada profesionalmente. Fue entonces cuando recibí la noticia que cambiaría todo nuevamente. Constructora Mendoza estaba en venta. Tras años de mala gestión y varios escándalos por defectos estructurales en sus edificios, la empresa fundada por mi abuelo enfrentaba la bancarrota. Héctor buscaba desesperadamente compradores para salvar lo que pudiera del naufragio. Era el momento que había estado esperando. Durante años había preparado este escenario, acumulando capital, cultivando contactos estratégicos y esperando pacientemente. Ahora tenía los recursos y la posición para ejecutar la última fase de mi plan. Regresar como dueña de lo que una vez me fue arrebatado. La oportunidad que tanto había esperado finalmente se presentaba ante mí. Constructora Mendoza, la empresa centenaria de mi familia, estaba en venta al mejor postor. Según mis contactos, Héctor había llevado la compañía a una situación insostenible con su gestión temeraria y corrupta. Mi posición como socia en la consultora escandinava me daba acceso a inversores importantes que confiaban en mi criterio profesional. Durante semanas trabajé discretamente presentando el caso a un grupo selecto de capitalistas interesados en expandirse a mercados latinoamericanos. Es una oportunidad única, les expliqué durante una presentación confidencial. Una constructora con 100 años de historia, contactos gubernamentales sólidos y una cartera de terrenos estratégicos. Sus problemas actuales son estrictamente de gestión, no estructurales. Lo que no les revelé era mi conexión personal con la empresa. Para ellos, yo seguía siendo Alejandra Cortés, la brillante arquitecta especializada en sustentabilidad que había estudiado aquel mercado como parte de mi interés profesional. Después de intensas negociaciones, logramos crear un consorcio inversor liderado por Nordisk Big, un gigante de la construcción escandinavo. Me nombraron directora del proyecto de adquisición, dándome control efectivo sobre las negociaciones. Era exactamente lo que había planeado. Las comunicaciones iniciales con Constructora Mendoza se realizaron a través de intermediarios. Héctor, desesperado por encontrar compradores, aceptó rápidamente iniciar conversaciones formales. Acordamos una reunión presencial en 2 semanas para cerrar los detalles finales. Mientras preparaba mi regreso, los sentimientos contradictorios me atormentaban. Habían pasado casi 6 años desde mi huida. ¿Reconocerían a Elena Mendoza tras la fachada de Alejandra Cortés? Mi cabello, antes largo y rubio, ahora era corto y oscuro. Mi acento había adquirido tonalidades nórdicas. Incluso mi postura y gestos habían cambiado, moldeados por años de reinventarme constantemente. Pero más allá de los cambios físicos, era una persona completamente diferente. La joven ingenua que sacrificaron como moneda de cambio había desaparecido. En su lugar estaba una mujer endurecida por la experiencia, calculadora, paciente. El vuelo hacia mi país natal fue surreal. Con cada kilómetro que nos acercábamos, sentía cómo Alejandra se desvanecía gradualmente y Elena resurgía, no la Elena sumisa que conocieron, sino una nueva versión forjada en la adversidad. Aterricé 2 días antes de la reunión programada para adaptarme al cambio horario y reconocer el terreno. La ciudad había cambiado, pero no tanto como yo. Desde mi habitación de hotel, observaba el edificio corporativo de Constructora Mendoza, ese lugar que había simbolizado tanto el legado de mi abuelo como mi prisión personal. La mañana de la reunión decisiva llegó. Me vestí con precisión estratégica. Un traje sastre gris oscuro, austero pero elegante, cabello recogido, maquillaje sutil, gafas de montura ligera que no usaba realmente, pero que alteraban sutilmente mis facciones. La transformación era completa. El vestíbulo del edificio corporativo me recibió con recuerdos que tuve que reprimir. Allí estaba el retrato de mi abuelo, el fundador. A su lado, fotografías de proyectos emblemáticos que habían definido el desarrollo urbano de la ciudad durante décadas. Bienvenida a Constructora Mendoza. Me saludó una recepcionista que no reconocí. La están esperando en la sala de juntas del 10º piso. El ascensor me llevó al piso ejecutivo donde tantas veces había acompañado a Héctor como su esposa trofeo. Ahora regresaba como su potencial jefa. Al abrirse las puertas de la sala de juntas, la escena me impactó más de lo que había anticipado. Allí estaba Héctor,
envejecido prematuramente, con el rostro tenso de quien sabe que está vendiendo su última posesión valiosa. A su derecha, mi padre, casi irreconocible, canoso, encorvado, con la mirada derrotada. También estaba Miguel, mi hermano, ahora un hombre de negocios que claramente había adoptado los peores rasgos de Héctor. «Buenos días», saludé con frialdad profesional, controlando el torbellino emocional que amenazaba con traicionarme. «Alejandra Cortés, representante de Nordisk Big». Héctor me estudió brevemente, con ese escrutinio depredador que conocía tan bien, pero sus ojos pasaron sobre mí sin reconocerme, viendo solo a una ejecutiva extranjera más. «Héctor Salazar, presidente ejecutivo», respondió estrechando mi mano. «Le presento a Carlos Mendoza, fundador, y Miguel Mendoza, nuestro director de operaciones». Mi padre apenas levantó la mirada al saludarme. Miguel, sin embargo, me observó con curiosidad mal disimulada. ¿Habría notado algo familiar en mí? La reunión procedió con la formalidad propia de una transacción de esta magnitud. Repasamos valoraciones, activos, pasivos, proyectos en curso. Yo hablaba poco, dejando que mis asesores legales llevaran la conversación mientras observaba las dinámicas entre ellos. Era evidente que Héctor seguía siendo el dominante, interrumpiendo a mi padre constantemente y contradiciéndolo sin disimulo. Miguel parecía más un secuaz que un ejecutivo independiente, asintiendo ante cada afirmación de Héctor. «Nuestros inversores han decidido proceder con la adquisición», anuncié finalmente, «pero tenemos algunas condiciones específicas sobre la transición administrativa». «Por supuesto», respondió Héctor con esa sonrisa falsa que tanto conocía. «Estamos abiertos a discutir cualquier término razonable. La primera condición es innegociable», continué mientras deslizaba un documento sobre la mesa. «Una vez completada la transacción, todos los ejecutivos actuales reportarán directamente a mí como CEO delegada por el consorcio». La sonrisa de Héctor vaciló. «¿A usted? Esperábamos tratar con el presidente de Nordisk. Él me ha otorgado plenos poderes decisionales», respondí sosteniendo su mirada. «¿Supone eso algún problema?» Por primera vez, vi un destello de inquietud en sus ojos. No me reconocía, pero algo en mi determinación le resultaba vagamente perturbador. «En absoluto», respondió finalmente, «mientras se respeten los términos financieros acordados». Cuando la reunión concluyó, todos los términos estaban aceptados. En 2 semanas, la transferencia sería oficial. Constructora Mendoza pasaría a manos del consorcio que yo representaba. Héctor, mi padre y Miguel seguirían como ejecutivos, pero subordinados a mí. Al salir del edificio, sentí una mezcla de triunfo y anticipación. La primera fase estaba completa. Pronto, muy pronto, Elena Mendoza revelaría su verdadera identidad y Héctor Salazar aprendería lo que significaba estar a merced de alguien más. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad legal y administrativa, contratos, auditorías, transferencias bancarias. El proceso de adquisición avanzaba sin contratiempos. Para mantener las apariencias, permanecí en la ciudad hospedada en un hotel, manteniendo reuniones diarias con el equipo de transición. Héctor intentaba constantemente impresionarme, invitándome a almuerzos donde alardeaba sobre proyectos exitosos y ocultaba los desastres. Yo aceptaba con una sonrisa profesional, observando cómo mentía descaradamente sobre la salud financiera de la empresa y las prácticas constructivas. La clave de nuestro éxito ha sido siempre la innovación y la calidad, aseguraba mientras bebía su tercer whisky del almuerzo, algo que espero continúe bajo la nueva administración. Por supuesto, respondía yo con falsa cordialidad, aunque nuestra revisión preliminar sugiere ciertas inconsistencias en los estándares de calidad. Su rostro se tensaba momentáneamente antes de recuperar la compostura. Pequeños problemas operativos que han sido exagerados por la competencia. Nada que deba preocuparle. Mi padre, por su parte, mantenía distancia. En las pocas ocasiones que coincidimos, apenas podía sostenerme la mirada. ¿Era culpa lo que veía en sus ojos cansados? ¿O simplemente la resignación de un hombre que había perdido el rumbo? Finalmente llegó el día. La sala de conferencias principal de la constructora Mendoza estaba preparada para la ceremonia formal de transferencia. Había convocado a todos los ejecutivos, gerentes de área y supervisores principales, unas 50 personas en total. Quería testigos para lo que estaba por venir. Llegué deliberadamente última, cuando todos ya estaban acomodados. Vestía un traje negro impecable, pero había eliminado las gafas y recogido mi cabello de manera diferente, más similar a cómo lo llevaba en mi vida anterior. «Buenos días a todos», comencé mientras tomaba posición en el podio. «Hoy marca el inicio de una nueva era para Constructora Mendoza». Mis ojos recorrieron lentamente la sala, deteniéndome brevemente en cada rostro familiar. Reconocí a Ramírez, el contador que siempre fue leal a mi padre, a Sánchez, el ingeniero que había intentado denunciar problemas de calidad y fue silenciado, a Morales, la asistente de Héctor que conocía todos sus secretos sucios. Como nueva CEO,
Mi primera decisión será una auditoría completa de todos los proyectos de los últimos 7 años, anuncié, particularmente aquellos con reportes de defectos estructurales. Vi a Héctor tensarse en su asiento. Mi padre palideció visiblemente. Segundo, implementaremos un nuevo código ético de construcción que priorizará la seguridad sobre las ganancias, algo que claramente se perdió en los últimos años. Las miradas incómodas se intensificaron. Algunos ejecutivos comenzaron a susurrarse entre sí. Por último, habrá una reestructuración completa del equipo directivo. Algunos de ustedes permanecerán. Otros deberán buscar oportunidades en otro lugar. Héctor no pudo contenerse más. Señorita Cortés, creo que estas decisiones son prematuras. Sin un conocimiento profundo de nuestra operación. Oh, conozco muy bien la operación. Héctor, lo interrumpí. La conozco mejor de lo que imaginas. Algo en mi tono lo hizo callar. Nuestras miradas se encontraron, y por primera vez, noté un destello de reconocimiento en sus ojos. Era el momento. De hecho, continué mientras me quitaba el saco y revelaba una cicatriz distintiva en mi muñeca izquierda, resultado de un accidente en la obra cuando acompañaba a mi abuelo de niña. Podría decirse que conozco esta empresa desde que nací. El silencio en la sala era absoluto. Vi a mi padre incorporarse lentamente en su asiento, con los ojos desorbitados. Para aquellos que no me reconocen después de estos 6 años, permítanme presentarme correctamente, dije con voz clara y firme. Mi nombre es Elena Mendoza, hija de Carlos Mendoza, nieta del fundador de esta empresa, y hasta hace 6 años, esposa forzada de Héctor Salazar. El jadeo colectivo fue audible. Héctor se puso de pie como impulsado por un resorte, con el rostro distorsionado por la sorpresa y la ira. Esto es imposible, balbuceó. Elena está muerta. Claramente no lo estoy, respondí con una sonrisa fría. Aunque muchas veces deseaste que así fuera, ¿verdad, Héctor? Mi padre se había quedado petrificado. Miguel me miraba como si hubiera visto un fantasma. Elena, hija, murmuró mi padre finalmente, dando un paso hacia mí. Levanté una mano para detenerlo. Las reuniones familiares vendrán después. Ahora estamos en una sesión de negocios. Volviéndome hacia la audiencia atónita, continué. Durante años, esta empresa, fundada con principios de excelencia e integridad por mi abuelo, ha sido corrompida. Se han construido edificios con materiales deficientes, se han falsificado certificaciones, se han pagado sobornos y como resultado, personas inocentes han sufrido e incluso perdido la vida. Presioné un botón y en la pantalla gigante tras de mí comenzaron a proyectarse documentos, fotografías, correos electrónicos, todas las evidencias que había recopilado años atrás y completado con la ayuda de investigadores privados durante las últimas semanas. Todo esto termina hoy, declaré con firmeza. A partir de ahora, Constructora Mendoza recuperará su integridad, aunque eso signifique enfrentar las consecuencias legales de años de corrupción. Héctor, recuperado de la conmoción inicial, avanzó hacia mí con los puños cerrados. 2 guardias de seguridad contratados específicamente para este momento lo interceptaron. «¡No puedes hacer esto!», gritó descompuesto. «Yo te salvé. Salvé a tu familia cuando tu padre arruinó todo». Lo miré directamente a los ojos, aquellos ojos que tanto terror me habían causado en el pasado. Ahora solo veía a un hombre patético y acorralado. «Tú no salvaste nada, Héctor. Usaste nuestra vulnerabilidad para tomar el control, para convertirme en tu prisionera, para corromper todo lo que mi abuelo construyó». Me dirigí nuevamente a la audiencia. La reunión ha terminado. Recibirán instrucciones específicas sobre los siguientes pasos. Pueden retirarse. Mientras la sala se vaciaba entre murmullos y miradas atónitas, quedamos solo nosotros 4. Yo, Héctor, mi padre y Miguel. El círculo íntimo de una tragedia familiar que finalmente alcanzaba su punto culminante. La hora de la verdadera confrontación había llegado. Cuando la puerta se cerró tras el último ejecutivo, el silencio en la sala de conferencias se volvió opresivo. Los 4 nos mirábamos como supervivientes de un naufragio, unidos por una historia común, pero separados por un océano de traiciones. Héctor fue el primero en romper el silencio. Su rostro había pasado de la sorpresa a la furia, y ahora mostraba algo más calculador. El Héctor que yo conocía, buscando ángulos, evaluando opciones. «Impresionante jugada, Elena», dijo con una sonrisa tensa. «Siempre supe que eras inteligente, pero esto supera mis expectativas. No estoy buscando tu aprobación, Héctor». Él se acercó lentamente, adoptando esa postura intimidante que tantas veces había usado conmigo. «Piensa bien lo que haces. Existen documentos firmados por tu padre aprobando cada decisión constructiva. Si caigo yo, caerá él». Mi padre, que había permanecido como petrificado, finalmente habló. Su voz sonaba frágil, casi irreconocible.
Elena, hija, pensamos que habías... No pudo terminar la frase. ¿Muerto? Completé. O simplemente deseaban que así fuera. Más conveniente, sin duda. Intentamos buscarte, intervino Miguel. Papá contrató investigadores, pero basta de mentiras. Lo interrumpí. Nadie me buscó realmente. Héctor orquestó un teatro para las apariencias, pero todos siguieron con sus vidas mientras yo reconstruía la mía desde cero. Mi padre dio un paso hacia mí, con los ojos húmedos. Cada día pensé en ti, Elena. El remordimiento no me ha dejado vivir. ¿Remordimiento? Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía. ¿Por venderme como mercancía? ¿O por permitir que Héctor corrompiera el legado de tu padre? Héctor soltó una carcajada amarga. Qué conmovedora reunión familiar. Pero volvamos a la realidad. Tienes la empresa. Felicitaciones. ¿Qué pretendes hacer ahora? ¿Destruirnos a todos? Lo miré directamente, sosteniendo su mirada sin el miedo que antes me paralizaba. No, Héctor. Eso sería actuar como tú, y yo no soy tú. Me dirigí hacia la ventana desde donde se veía la ciudad, esa ciudad que mi abuelo había ayudado a construir con edificaciones que aún se mantenían sólidas después de décadas. Los proyectos con defectos estructurales serán evaluados y reforzados bajo un programa especial que anunciaremos la próxima semana. Expliqué con voz firme. La empresa asumirá los costos, aunque eso signifique años de ganancias reducidas. Eso es financieramente suicida, protestó Héctor. Es lo moralmente correcto, respondí sin inmutarme. Las familias que perdieron seres queridos recibirán compensaciones justas, no las migajas que les ofrecieron bajo tu gestión. Me volví hacia mi padre y Miguel. En cuanto a ustedes, tendrán la oportunidad de permanecer en la empresa, pero con condiciones estrictas. Miguel, siempre pragmático, asintió lentamente. ¿Qué condiciones? Papá, serás relegado a consultor histórico. Tu conocimiento de la empresa es valioso, pero no volverás a tomar decisiones ejecutivas. Mi padre aceptó con un gesto resignado. Parecía casi aliviado. Miguel, permanecerás como gerente de operaciones, pero bajo supervisión directa. Tendrás que ganarte nuevamente mi confianza. Mi hermano apretó los labios, evaluando sus opciones antes de asentir brevemente. ¿Y yo? Preguntó Héctor con una sonrisa sardónica. ¿Cuál es mi castigo, Elena? Lo estudié por un momento. Este hombre había destruido años de mi vida. Me había tratado como una posesión. Había corrompido el legado de mi familia. Había puesto en riesgo vidas inocentes. Durante mi exilio, muchas veces fantaseé con venganzas elaboradas contra él. Tienes dos opciones, Héctor. Primera, enfrentas voluntariamente las investigaciones que se avecinan, colaboras plenamente y aceptas un puesto menor supervisando personalmente las obras de reforzamiento de los edificios defectuosos. Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. ¿Convertirme en un supervisor de obra a mis 50 años? ¿Ese es tu gran castigo? La segunda opción es que presento toda la evidencia que he recopilado a las autoridades, documentos firmados por ti, correos electrónicos donde ordenas explícitamente el uso de materiales por debajo de las normas, testimonios de proveedores que pagaste para falsificar certificaciones. El color abandonó el rostro de Héctor. Sabía perfectamente que esa evidencia existía. Él mismo había sido descuidado en ocultarla, confiado en su impunidad. Tendrías que explicar también tu papel en mi desaparición, añadí. Las amenazas, el control psicológico, la apropiación de mis bienes personales. Un fiscal competente encontraría varios delitos que investigar. Héctor guardó silencio, evaluando sus alternativas con la frialdad calculadora que lo caracterizaba. Finalmente, con un suspiro resignado, dijo: «Acepto la primera opción». «Sabía que lo harías», respondí. «Siempre has sido un cobarde cuando enfrentas consecuencias reales». Mi padre, que había observado el intercambio en silencio, se animó a hablar nuevamente. «Elena, no espero que me perdones. Lo que te hicimos fue imperdonable. Pero quiero que sepas que, desde que te fuiste, no he tenido un solo día de paz». Lo miré con una mezcla de tristeza y compasión. Este hombre quebrado poco se parecía al padre fuerte que recordaba de mi infancia. «El perdón no se otorga, papá. Se gana. Tendrás tiempo para intentarlo». Miguel dio un paso adelante. «Yo también quiero esa oportunidad, Elena. Sé que fui débil, que me dejé influenciar por Héctor cuando debí defenderte. Las palabras son fáciles, Miguel. Veré tus acciones en los próximos meses». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez hacia ellos. «Empezamos mañana a las 8. No tolero retrasos. Ahora todos ustedes me reportan a mí, y les aseguro que seré la jefa más exigente que hayan tenido». La expresión de Héctor era indescifrable. Una mezcla de odio, asombro y quizás
un atisbo de respeto reluctante. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en esa hora, pero también vi algo que no esperaba: orgullo en su mirada. Los meses siguientes fueron intensos. Implementé un nuevo sistema de gestión que priorizaba la transparencia y la calidad. Cada proyecto antiguo con potenciales defectos fue sometido a rigurosas evaluaciones estructurales. Los que presentaban riesgos entraron en un programa de reforzamiento inmediato. Héctor, como había acordado, supervisaba personalmente estas obras. Verlo en el terreno, con casco y chaleco de seguridad, recibiendo órdenes de ingenieros más jóvenes, era una imagen que muchos empleados antiguos nunca creyeron posible. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una resignación pragmática. Sabía que estaba pagando un precio justo por sus acciones. Mi padre intentaba reconstruir nuestra relación con pequeños gestos, fotografías antiguas de la empresa que pensó me interesarían, historias sobre mi abuelo que nunca había compartido, disculpas silenciosas en forma de esfuerzo constante. Lentamente, empecé a ver al hombre detrás del error catastrófico que casi destruye mi vida. Miguel resultó ser más adaptable de lo que esperaba. Su pragmatismo, antes dirigido a complacer a Héctor, ahora se enfocaba en implementar mis directivas con eficiencia. Gradualmente se convirtió en un aliado valioso, especialmente cuando enfrentamos resistencia de proveedores y contratistas acostumbrados a las viejas prácticas corruptas. Un año después de mi regreso, la constructora Mendoza era una empresa transformada. Habíamos perdido clientes que buscaban atajos y precios artificialmente bajos, pero ganamos otros que valoraban la integridad y calidad. Nuestro primer proyecto completamente nuevo bajo mi dirección fue un desarrollo residencial ecológico y sísmicamente seguro para familias de ingresos medios, que llamé Nuevo Comienzo. El día de la inauguración, mientras cortaba el listón rodeada de autoridades y medios, busqué con la mirada a mi padre entre la multitud. Estaba al fondo, discreto, observando con ojos húmedos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y en ese intercambio silencioso supe que, a pesar de todo, habíamos encontrado un camino hacia la reconciliación. Héctor no asistió a la ceremonia. Había cumplido su parte del trato durante ese año, pero su orgullo no le permitía participar en lo que consideraba mi triunfo. Semanas después, presentó su renuncia. La acepté sin ceremonia, pero con una advertencia clara: las evidencias seguían en mi poder y serían utilizadas si alguna vez intentaba repetir sus prácticas en otro lugar. El pequeño edificio residencial incluía una biblioteca infantil comunitaria que nombré Espacio Lucía, en memoria de aquella niña de 8 años que perdió la vida en el derrumbe años atrás. Establecí que cada nuevo proyecto de la constructora incluiría un espacio similar, un recordatorio constante del costo humano de la negligencia y la codicia. Durante una visita privada a este espacio, encontré a mi padre contemplando el retrato de Lucía que presidía la entrada. Ella podría haber sido mi nieta, dijo sin volverse, sintiendo mi presencia. Nunca me perdonaré por lo que permitimos que sucediera. El perdón no borra lo ocurrido, papá, respondí colocando una mano sobre su hombro encorvado, pero nos permite construir algo nuevo sobre las ruinas. Esa tarde, mientras recorríamos juntos el edificio revisando los detalles finales, me di cuenta de que mi venganza había evolucionado en algo más significativo: una redención colectiva. No solo para mí, sino para el legado de mi abuelo, para la empresa que llevaba nuestro apellido, incluso para mi padre y Miguel. Mi abuelo solía decir que un edificio bien construido sobrevive a su creador. Lo mismo ocurre con las empresas y los legados familiares. Constructora Mendoza sobrevivió a su peor crisis y emergió más fuerte, más ética, más fiel a su propósito original. Y yo, Elena Mendoza, finalmente me convertí en la dueña de mi propio destino.